Malinche, Malinche. Si tú quieres comprender ciertas cosas de la realidad, a veces es necesario correr ciertos riesgos. A veces es necesario poner en jaque tu aparato perspectivo o pasar por una crisis. Y sin ese tránsito es muy fácil quedarte solamente con lo que tu punto de vista te muestra del mundo. El problema es que alterar tu punto de vista es peligrosísimo para cualquiera, no solamente para alguien que escribe, para una persona que hace cualquier cosa. Irradiarse con dosis de extrañeza, ¿no? o empezar a considerar el mundo bajo perspectivas que son arcaicas o que bordean digamos que están situadas en los bordes del sentido. Con la secreta esperanza de que uno va a poder acceder a algo que uno intuye, pero no puede conocer. Y para mí, todos los libros, mis libros favoritos, y la razón por la cual me gusta la literatura, es porque yo sentía que en los libros siempre estaba un sentido mayor oculto, como codificado. Damas y caballeros, estamos en un episodio más de su podcast de preferencia La Pinche Malinche. Regresamos al itinerario de las lecturas no obligadas y no por placer, ¿verdad? Con estos dos cracks. Y bueno, entrar un poco en materia, en curiosidades de Everand/Script, estamos como muy clavados todos, creo, lo cual pues, resulta agradable porque casi compartimos las mismas selecciones de libros, casi. Y nos encontramos con yo diría una joyita, ¿no? Benjamín Labatut. Hoy vamos a hablar del libro, ya nos dirá Irving y luego Beto, con su muy peculiar manera de problematizar. Un verdor terrible, ¿no? Y nada, pues antes de entrar en materia quisiera hablar. Yo me encontré el libro, muy generosamente mis amigos pues me dieron luz verde para leerlo en conjunto, que bueno, ustedes saben que hemos tratado de mantener como una línea, ¿no? Acerca de cosas que nos parecen interesantes compartir, relevantes, si me permiten. Y bueno, ¿quién es Benjamín Labatut? Benjamín Labatut es un escritor radicado en Chile, que nace en Holanda, ¿no? En 1984. Y bueno, me llama mucho la atención porque pues es comunicólogo, digamos, ¿no? Comunicólogo con pasiones literarias muy marcadas. El primer libro, digamos, que lo catapulta a la fama es La Antártica empieza aquí, que es una colección de cuentos, literatura como tradicional, si se me permite, ¿no? Que explora cuestiones de la condición humana, ¿no? Muy, muy así, digamos, nada fuera de lo normal. Otra cosa que quería comentar es que, bueno, Benjamín Labatut es discípulo de un poeta, escritor, formador de jóvenes muy conocido en los círculos under de Chile, que se llama Samir Nasal. Samir Nasal es una joya así, una joya, o sea, no vamos a hablar de Samir Nasal, salvo ahora. Es muy parecido, por ejemplo, a Macedonio Fernández, ¿no? Estos escritores que forman jóvenes, que escriben mucho y que no publican, ¿no es cierto? Entonces, Benjamín Labatut le dedica su primer libro a Samir Nasal, ¿no? Digamos, viene muy como de la literatura más clásica, ¿no? De repente algo sucede, sigue publicando, sigue escribiendo, sigue trabajando en medios, y es 2021 un verdor terrible, queridos. En 2021 publica Un verdor terrible y bueno, un libro extraño, si se me permite llamarlo así. O sea, un libro que no es literatura tradicional, no acaba de ser literatura, no acaba de ser ensayo, no acaba de ser historia. Y bueno, dando como este antecedente, querido Irving, ¿qué hay en Un verdor terrible? ¿Por qué nos interesó, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a hablar de un escritor que está de la literatura más literatosa y de repente escribe otra cosa, ¿no? ¿Qué es Un verdor terrible? Hola, buenos días, Benja, también Roberto.
Bueno, el libro trata de 4 momentos, 4 especies de biografías de 4 personajes de la historia de la física y de la matemática, ¿no? O sea, empieza con Fritz Haber, Okay. después con este matemático Gottling, ¿o cómo? Gottfried. Grothendieck. Alexander Grothendieck. Perdón, sí, Sí, Grothendieck. sí, está difícil. Y luego Schrödinger y termina con Heisenberg. Porque todos lo recordamos por la serie de Breaking Bad. Bueno, entonces que en cada capítulo, en cada parte de estos 4 monstruos de la física y la matemática, pues se detiene a escribir elementos, digamos, de la historia que se pueden encontrar en archivos, etcétera, la vida de Haber, etcétera. Me voy a detener en Haber ahorita para mencionar algunos elementos ficticios ahí. Por ejemplo, la interpretación de Benjamin Labatut cuando se suicida la esposa de Fritz Haber. Fritz Haber fue el que inventó el amoníaco, el fertilizante que salvó de hambruna a todo el planeta en los años 20. Sí. Aprox, y que además es encargado de haber inventado el ciclón, ¿no? El gas ciclón, que fue el que se utilizó para aniquilar a todas las personas que vivían en los campos de concentración, principalmente judías y judíos. Y en el suicidio de la esposa de Fritz Haber no se sabe, porque hay una nota de suicidio que en realidad tiene que ver con otras cosas y con la relación que ella tenía con este científico alemán de raíces judías, que está la ironía, ¿no? En esa historia de Fritz Haber también, ¿verdad? Porque él le dio todo a Alemania, o sea, dio todo por Alemania. Imagínense que inventó el ciclón, o sea, y la ironía es que inventó el gas, que mató de cosas que tienen, digamos, de la etnia a la que de alguna manera u otra pertenece. Yo no creo en esas cosas, pero bueno, y él no se consideraba, bueno, estaba muy alejado también de ser judío, pero bueno, es una anécdota que tiene que ver con esta ironía de la vida, que inventó el gas que después, ¿no? Se utilizó para la solución final, ¿verdad? Y entonces, pero Labatut sugiere en esta nota, ¿no? Y hay una parte de la novela donde ella dice, no puedo soportar todo lo que hiciste, ¿no? Pero eso nunca pasó, al menos no de los registros que se tienen. Entonces, igualmente, la historia de Schrödinger, hay elementos que, evidentemente, todo lo que le dice la niña, muy hermoso, y que me gustaría platicar un poco de eso porque es de mis partes más favoritas del libro, cuando le habla del sueño que tiene Schrödinger con ella. Pero bueno, no sé si estamos dando información muy velada, pero y habría que explicar mucho de la novela, ¿verdad? Para hablar de ella, no sé, pues el punto es que hay elementos ficcionales muy, muy bonitos, la verdad, que tiene la novela, y que evidentemente está saltando siempre entre la ficción y la realidad. Ahora, hablando con mis 2 colegas de cómo veíamos la intención del libro, o qué es la parte, digamos, que podemos sacar ya en general de esta novela, es a mí lo que me llama mucho la atención, o lo que puedo extrapolar un poco de esta línea, digamos, este hilo conductor de las 4 historias, es la cercanía que está la razón con la locura, por ejemplo. La razón con el frenesí. La mente tiene que cruzar ciertos umbrales. Yo digo, no me comparo con ellos ni de chiste ni nada, pero he sentido esta cuestión de que llegas a un momento de concentración tal que tu cerebro empieza a estar, o sea, como si tuvieras fiebre. A todos nos ha pasado, Sí. supongo, Sí. porque trabajamos mucho nosotros lo verbal, que requiere mucha concentración. Sí, efectivamente eso. Y sí,
hemos ido a la cama, ¿no? Nos ha tocado ir a la cama después de estos momentos de estudio tan arduo y tener sueños muy lúcidos, muy alucinantes, ¿no? Ahora imagínense estas personas que se levantaban y era todo lo que hacían durante el día, ¿no? O sea, por momentos, no crean que 365 días al año, sino seguramente por momentos, 2 meses, 3 meses, etc. Entonces, me gusta lo que tiene que ver con el verdor terrible, precisamente es esta alucinación que tiene Fritz Haber, ¿no? Diciendo que su invento va a hacer que las plantas terminen por conquistar a la humanidad. O sea, eso es como así termina el capítulo de Fritz Haber. Y es eso, es lo que decía también Benjamín, o sea, cómo los inventos, cuáles van a ser las consecuencias para la humanidad, ¿no? Para toda la humanidad, ¿no? Es muy interesante eso. Bueno, sería más o menos lo que traigo yo, a ver. Por favor, maestro, doctor. Bueno, saludo a todos, todas. Pues bueno, primero agradecer a Benjamín la recomendación, porque sí es una delicia el libro, complejo, y que, pues bueno, tiene todas estas partes que ya destacaba, ¿no? Pues que no es como una biografía buscando objetividad histórica, tiene partes pues que efectivamente, ¿no? Que sí están documentadas, otras que están noveladas, y bueno, se configura un gran libro, ¿no? Y bueno, por defecto de formación, digo, más allá del gozo estético de leer el libro, tengo ese defecto de siempre interrogar la literatura desde la posición de la filosofía, ¿no? Y hay, bueno, por lo menos 2 grandes cuestiones o problemas que pues, alcanzo a ver o que me genera el libro, ¿no? Una cuestión ética y una cuestión epistemológica, ¿no? La cuestión epistemológica pues tiene que ver justamente con esta idea que se tiene de la ciencia, como que la ciencia es objetiva, que la ciencia es racional, que la ciencia demuestra todo lo que propone, lo prueba, tiene procedimientos de validez, de verdad, experimentales y demás, pero justamente a partir de esta producción científica de esos autores, que digo, están en niveles súper elevados de pensamiento científico, pues da cuenta de que muchas de sus ideas, sus descubrimientos, se alejan mucho de esta parte de la idea de la ciencia como objetiva, racional, porque al final de cuentas son puras especulaciones, ¿no? Que incluso el mismo lenguaje no les alcanza y tienen que inventar lenguajes y formas de representación, ¿no? Entonces eso es muy interesante y nos choca con esta idea de la ciencia, ¿no? Que justamente en el libro, ¿no? Mencionan el pleito de Einstein con esos otros autores, porque pues para Einstein pues la física tiene que ser probada, tiene que ser experimental y demás, pero estos autores están generando otro lenguaje, otras ideas, otra concepción de la realidad, que casi, lo dice el libro, ¿no? Que casi se acerca digamos, al metafísico, ¿no? A la religión, a esos procedimientos de representación casi mística, ¿no? Entonces es un gran punto, un gran problema que está ahí. Y la otra cuestión, la cuestión ética, pues que como lo mencionaban, y que bueno, ahí que es un poco problemático presentar toda esta serie de descubrimientos científicos de la mano de esta concepción del genio científico, ¿no? Que está más allá de toda la cuestión material, de la materialidad, de la historicidad, y entonces producen grandes ideas, ¿no? Y que parecería que esta figura del genio los pone fuera de una exigencia ética de lo que están produciendo, ¿no? Como si todo lo que producen, todo ese conocimiento científico que producen, pues no tuviera consecuencias, ¿no? Y que estuviera un poco justificada esta pretensión al decir que pues, son genios y que están fuera y más allá de todo esto, ¿no?
Y el texto del libro lo ejemplifica, creo que de manera pues bastante explícita, ¿no? Cuando les preguntan, bueno, pues ¿tú qué esperas, no? Por ejemplo, el desarrollo de la bomba atómica, uno de ellos dice, pues bueno, igual puede generarse un hoyo en la atmósfera y todo el planeta, toda la vida del planeta va, pero con la mano en la cintura, ¿no? O sea, que es una posibilidad. Y aún así insisten en que se desarrollen este tipo de desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Entonces, creo justamente que ese sería uno de las, bueno, o lo que a mí me motiva y me hace reflexionar justamente sobre las consecuencias éticas que tiene la ciencia, ¿no? Y sobre todo pensando en la actualidad en donde pues, vivimos en un momento histórico en que la ciencia y la tecnología pues, nos tienen contra las cuerdas, ¿no? En el sentido de que al final de cuentas nadie se quiere hacer responsable de todo esto que se ha generado y que se ha producido y que incluso se utiliza y se manipula en favor de ciertos grupos para incluso aniquilar a otros grupos, ¿no? Entonces, creo que es uno de los grandes problemas que está ahí en el libro, ¿no? La cuestión de la ética, como si no tuvieran que hacerse responsables de lo que están produciendo, ¿no? De lo que están generando, pues la energía atómica, bueno, no es tema de ahorita de la discusión, pero en su otro libro de Maniac, en la parte final trata sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que ya hemos platicado, cómo la inteligencia artificial pues también es producto de este desarrollo tecnológico y que en esos momentos se está saliendo de las manos, ¿no? Del propio control de quién maneja esa inteligencia artificial y las consecuencias que esto está generando y va a generar para la humanidad, ¿no? Entonces creo que esa es una gran interrogante que a mí me deja el libro, ¿no? Más allá de, insisto, de este gozo estético que tiene un libro bien escrito, como decía, sus partes narrativas son cautivadoras, pero bueno, insisto que lo leo desde esta deformación profesional, ¿no? Y esos dos grandes problemas que creo que están ahí presentes. Bien, nos pasamos el micrófono, un síntoma de la unidad que tenemos, ¿no? Yo estaba pensando justo en la relación entre literatura y ciencia, que no es nueva, ¿no? O sea, hay un rastreo histórico, ¿no? Desde Julio Verne, incluso, bueno, Frankenstein, ¿no? O sea, no es nueva la relación entre ciencia y literatura. Yo no, ahorita lo decía Beto muy bien, hay este pasaje muy bello donde justo, ¿no? Los alcances cuando Heisenberg, me parece que hay momentos como muy sublimes, donde los propios científicos, los propios desarrolladores, justamente no alcanzan a explicar de manera como racional lo que están haciendo, ¿no? Hablábamos hay un pasaje muy bello, es Heisenberg, que desarrolla como parte de su teoría justo viendo el mar, ¿no? En una escena muy bonita, muy literaria, si me permiten. Heligoland. Exactamente, ¿no? En un paraje como subiendo un cerro, o sea, de repente tiene estos destellos. Yo no pude, porque pues, no pude evitar pensar en la sombra de Borges, ¿no? En el sentido de que... Ay, vas a empezar con pues, Borges. Claro, güey, claro, obvio. O sea, solo leí un verdad terrible para hablar de Borges, güey. No, no, pero en función de que, por ejemplo, cosas como el infinito, ¿no? O los juegos Y pensaba justo que en la tradición literaria en América Latina está muy empapada como de estos conceptos, pero de manera como metafísica, casi en el sueño, casi en el idilio, ¿no? Casi en la... Y a mí me gusta mucho que algo que creo que hace Labatut es que trata de infiltrar o trata de meterse a explicar conceptos no científicos, no desde la metafísica idílica del otro, sino justamente pues desde la ciencia dura, que, o sea, no es una labor sencilla, porque reitero, Labatut no es científico, ¿no? Y claro, hay fragmentos enormes del libro que son novelados, güey, o sea, tienen como estos pedazos de ficción. No obstante, creo que la ejecución es muy buena, diría yo, brillante. No diría aceptable, diría que brillante.
Y bueno, Irving decía que no. Siempre peleó con Irving, creo que es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Claro. Que yo soy Géminis con ascendente en Aries. Y él no cree en eso. No, pero yo sí veo como que la idea del genio es una idea trágica. O sea, la idea del genio ¿Cómo trágica? A ver. trágica en el sentido de que, por ejemplo, en el ejemplo de Alexander Grothendieck, ¿no? Que a los 40 años, Alexander Grothendieck es un matemático teórico que desarrolla ideas como muy, dice que Lavatud, ¿no? Lavatud Dixit, citándolo, que desde Euclides no había como propuestas como tan revolucionarias de aspectos como teóricos de la matemática, ¿no? En la teoría. Y Grothendieck a los 40 años es un científico de fama... Historia del infinito, dice. La historia del infinito, ajá. Y entonces, de repente decide dejar de ser matemática. En realidad hay muchos infinitos, ¿no? Dice Grothendieck. Exactamente. Que hay muchos infinitos y que la... Lo puede demostrar matemáticamente. Exactamente. Entonces, pero justo me parece cómo es que en ese punto, digamos, simple y sencillamente decide, porque Grothendieck, y esto sí es real, pues, o sea, esto no está ficcionalizado, decide abandonar su trabajo dirigiendo un alto instituto de matemáticas de no sé qué, bueno, ya me dará la corrección, y decide vivir una vida casi de monje, güey, o sea... De indigente. Indigente, prácticamente, yendo y viniendo de pueblillos, ¿no? Al final de su vida manda una carta pidiendo que todos sus manuscritos sean quemados. O sea, esta idea del genio que pues uno esperaría, ya llegaste como a puntos en los que la humanidad no había podido llegar en el aspecto de la teoría, ¿y por qué decides dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, también pienso como en cosas muy canónicas de los letrosos, como el Bartleby, el escribiente, ¿no? Preferiría no hacerlo. Entonces, como este pimponeo me parece interesante. I rather not to. Exacto. Es que en inglés es muy puntual en español no existe eso de rather not to. Exactamente. Entonces, bueno, ahora sí, por favor, ya hablé de Borges. Solo quise tomar la palabra para hablar de Borges, pero bueno, creo que sí hay un punto en común. Sí. ¿Por qué el genio, al llegar como a este momento, en el caso de Grothendieck, porque creo que es también el espíritu un poco del texto, ¿por qué el genio, ¿no? Al llegar a este punto, no tiene un desenlace favorable, digamos, ¿no? Aunque ayuda a la humanidad, como en el caso del gas ciclón, ¿no? Sí. ¿Por qué, no? Bueno. Mira, voy a conectar aquí a Roberto y a Benja, de hecho. La cuestión aquí es que esta idea de... Bueno, voy a pensar en Haber, en Schrödinger y en Heisenberg, ¿verdad? Lo de Grothendieck, lo voy a dejar ahorita en suspenso, pero ahorita, mira, a ver, yo lo que creo, o sea, ahí estoy conectando, o sea, ¿por qué quiere ser un genio, no? O sea, ¿qué pasa en la Europa del finales del siglo XIX, principios del XX, donde todos se creen genios, ¿no? Recordemos que Freud dice, voy a publicar mi interpretación de los sueños en el año 1900, con la firme intención de decir, este va a ser un parteaguas en la cultura de la humanidad, etc. Como que todos los austriacos en algún momento de la vida, y esto no es casualidad, porque ahí conecto con la ética, la ciencia no está separada de la ética de estas personas. Austria tenía sueños de grandeza, porque era el imperio, todavía estaba en el imperio austrohúngaro. Todavía es el último imperio que conocemos, ¿no? Bueno, el otomano, pero europeo es el último, ¿sí o no? Se conoce como el último imperio, ¿no? El último gran imperio, el austrohúngaro. No se les hace casualidad que la mayoría de estos cuates, alemanes o austriacos, tenían estos... Hasta Hitler tenía este sueño de grandeza, ¿me entienden? O sea, esta idea de hacer la revolución que cambie el giro de la humanidad, ya lo tenían ellos desde antes, por su cultura, creo yo. Que estoy aventando una moneda al aire para pensar esto de... Los europeos, vean, Austria, Hungría. Antes era Prusia, todo eso que ahorita conocemos como Alemania, Austria, Hungría y parte de República Checa, de hecho Kafka habla alemán, era Alemania en realidad, o sea, Prusia era toda esta cuestión cuando hablamos del romanticismo alemán, todas las personas de las que mencionamos vivían repartidos en zonas de Austria, de Hungría, ¿no? Königsberg, ¿dónde están? Ya casi llegando a Rusia, ¿no? Donde nació Kant. Entonces,
toda esa cultura tenía este espíritu de grandeza, ¿sí o no? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión ética, ¿no? ¿Por qué querían ser genios? ¿Saben? Tenían las condiciones, ok, habilidades matemáticas, etcétera. Su cerebro a lo mejor tenía algunas sinapsis más elásticas que otras, ¿no? Pero ¿qué? ¿No hay genios en Japón? ¿No hay genios en Tailandia? ¿Allá no nacen genios? O sea, ¿es una cuestión solamente de la mente blanca? O sea, ¿solo los blancos producen genios? ¿Con Heisenberg? Hay una cuestión, hay un aparato político que estoy completamente contigo, quiere instrumentar el pensamiento racional y científico. Todos hacemos ciencia. El no cruzar la calle y voltear a ver si no pasa un coche, eso es la misma base de una racionalidad matemática. O sea, el problema es político. ¿Por qué queremos por qué estos delirios de grandeza para cambiar qué? ¿No? ¿Qué parte de la humanidad? Y claro que es trágico, Benjamín. O sea, claro, porque si tú te educan, toda tu maldita vida te educan de que vas a ser grande y toda la comunidad que te rodea, la universidad de, ¿cómo se llama esta? De Suiza, donde estudió Einstein y todos estos señores, grandes monstruos, pero a la vez con delirios de este tipo. Pues le va a pasar lo que le pasó y que beautifully, se me viene la palabra en inglés, pero que bellamente y trágicamente le pasó a David Foster Wallace. Él decía, tengo este delirio de grandeza, o sea, este cuate también era un genio matemático y otras cosas, y pasó su vida escribiendo la gran novela, ¿no? El Ulises del año 2000, ¿no? Del signo de la broma infinita, Infinite Jest. Termina y rompe todo, ¿no? Rompe la comunidad norteamericana, la crítica más bloomeriana, más exigente, y el cuate se deprime. Siente, no hay nada en la genialidad, está vacía al final como experiencia humana, no hay nada. Ok, lograste escribir la mejor novela del mundo, lograste descubrir a los 25 años que hay un principio que no puede saber el momento ni la ubicación de un átomo, de un electrón, a los 25. ¿Y luego qué? Viene un largo vacío. Yo creo que ese sería un poco lo que me deja la historia de Heisenberg. Grothendieck, que no, porque no se me queda el maldito nombre, Sí. Grothendieck. Es lo que me queda, ¿me entiendes? Ese vacío después de los sueños de grandeza. No hay nada. Bueno, eso sería un poco lo que pienso yo de lo que dice. Pues bueno, no, sí, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? Que hay una cuestión justamente política, en el sentido de cuáles son las condiciones históricas que generan ese tipo de conocimiento, ¿no? Y creo que, digo, a lo mejor es exigirle mucho a la novela, pero la novela creo que destaca de manera, destaca la figura del genio, ¿no? Como si los genios se generaran espontáneamente, ¿no? Como si fuera una cuestión de tocado, ¿no? No da explicaciones, ¿verdad? Solo aparece el genio. Ajá, sí, y así va la novela, ¿no? Y retrata justamente el sufrimiento de estas personas que tienen grandes ideas, nadie los entiende, incluso ellos mismos ni se entienden, y bueno, todos esos problemas que están relacionados con problemas psiquiátricos, ¿no? Muchos de ellos terminan con enfermedades psiquiátricas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, insisto, a lo mejor es mucho pedir la novela, pero bueno, hay que tener cuidado con esas lecturas de los genios, ¿no? De por qué y cómo se está conceptualizando la idea del genio, como si es alguien aislado fuera de un contexto histórico, cultural y demás, ¿no? Y eso me hace pensar justamente esta premisa que luego se suele utilizar y decir que la ciencia es neutra, ¿no? Y bueno, que la ciencia no tiene la culpa de lo que está pasando, sino cómo se utiliza la ciencia. Y eso me resulta conflictivo
porque justamente está desconociendo de cómo se está construyendo la ciencia, como lo que decías, quién está financiando, quién está capturando esos talentos que hay en la ciencia, todo este aparato institucional que genera la ciencia, el presupuesto, los presupuestos nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es bastante problemática la visión del genio, así como la está presentando, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, ahorita que hablaba Benjamín, la idea del genio como alguien tocado por el dedo de Dios, de los dioses, pensaba justamente en que cómo se representa este punto en el que, lo decías, que ya hay vacío, ¿no? Que llegan ellos y después hay puro vacío, que ya no hay forma ni siquiera de acceder. Me recordaba este acontecimiento de Nietzsche, ¿no? O más bien, de cómo llega a la locura, ¿no? En un momento en el que están azotando al caballo y va y lo abraza y de ahí ya pues, se perdió. Ligándolo con esta sentencia que dice, ¿no? Ten cuidado de no asomarte al abismo, porque si no te va a jalar, ¿no? Y justamente el abismo sería ese límite el que ya no se puede alcanzar, ya no se puede sobrepasar, y que pues genera pues, esta visión trágica del genio, ¿no? En donde pues ya el vacío que mencionaba, ¿no? Ya no hay acceso, ya no se puede ir más allá. Entonces, creo, ¿no? Dejaste todo en eso, ¿no? Toda tu existencia se centró, tu razón de existir se centró en ese proyecto, que después, cuando ya el proyecto termina, ¿ahora de dónde vas a sacar? Es el abismo. No sé, incluso, yo creo que en estos personajes no hay ni la intención de ser genios, ¿no? O sea, no hay, es decir, bueno, quiero, sino que como se retratan, pues hay un problema y hay que resolverlo, ¿no? O sea, yo creo que no hay la intencionalidad de volverse genios. Sí hay roces, ¿no? Hay que poner un problema matemático y que quieren que el otro lo resuelva y así se dan sus piques, ¿no? Pero no en el sentido de, bueno, yo soy más genio que tú, ¿no? Sino que eso es una lectura que se genera a partir de cómo está presentado el problema, ¿no? O sea, pero ¿crees que estas reuniones, tú crees que no se hablan de esas cosas? No, sí, o sea... O sea, que entre ellos digan... O sea, imagínate una reunión de todos ellos, ¿no? Como la que describen en el último capítulo. ¿Tú crees que no haya aparecido el tema de somos unos súper chingones, perdón la palabra? Sí, probablemente, ¿no? Y que, ¿no crees que la disputa de Heisenberg y Schrödinger sea una cuestión de ego también? Sí, bueno, es una cuestión de ego, pero no, bueno, no sé. O sea, claro, no se están planteando su genialidad aún. Ajá. Seguramente son tan brillantes que saben que su aportación es mínima en comparación de lo que ellos les gustaría conocer, ¿no? Se sienten insuficientes. Ajá, sí, claro. Sí, porque sin esa falta lacaniana, digamos, sin ese sentido de insuficiencia, pues tampoco lo harían, ¿entiendes? Porque si ya están de ese lado, pues ¿para qué? ¿No? Entonces no pueden considerarse genios, sería una aporía, ¿no? De su propio comportamiento, de su propia voluntad, ¿no? Sí, claro, o sea, yo creo que sí está presente la cuestión del ego, ¿no? Que sí está presente la cuestión del ego, ¿no? Insisto, hay varias partes en las que uno se está picando la cresta con otros, con problemas matemáticos súper complejos, que se crean justamente en esta disputa, que se genera esta disputa. O sea, esa parte del ego, pues sí, o sea, sí está presente, ¿no? Pero justamente la idea del genio, o sea, ¿cuál va a ser mi legado, no? O sea, ¿cuál va a ser el legado al futuro? Porque si esa fuera la pregunta, generaría un problema ético, que parece que en lo que presenta el autor no está presente, ¿no? No. Insisto, a mí se me hizo súper sorprendente este momento que ya refería, de que dice, pues detonamos la bomba, no sé qué va a pasar, pero hay probabilidad de que se abra un hoyo en la atmósfera y que toda la vida desaparezca. Y lo dice con las manos en cintura, ¿no? O sea, como si no hubiera esta preocupación real de lo que significa todo esto que están haciendo, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido decía, ¿no? Que no es la preocupación del genio como tal, ¿no? Sí, ya. Sí, y yo por ejemplo pensaba, porque reitero, no es que Lavatur
descubre el hilo negro. Es una forma de representación de la genialidad que además es como muy posmo en el sentido. Por ejemplo, David Foster Wallace tiene un libro muy poco conocido que en realidad es un ensayo que se llama Todo y Más, donde habla de, ¿cómo se pronuncia? Gödel, Sí, Gödel. el matemático, ¿no? Que explora como la cuestión del infinito, ¿no? Y justo en el... O sea, parece casi un cliché, pero lo que dice Foster Wallace, un poco aunado a todo lo que se ha comentado, es que justo pareciera que el genio es aquel que cruza las barreras de lo establecido, ¿no? Así como Apolo, ¿quién se robó el fuego? ¿Apolo? Prometeo. Prometeo robando el fuego, pero parece que el precio que tiene que pagar, ¿no? Por encontrar el fuego o asumir el descubrimiento es... Cirrosis. Claro, la locura absoluta, ¿no? Y si me apuran, yo pensaba también, creo que otro ejemplo importante es Elona Bomber, ¿no? Theodor Kaczynski, ¿no? Que es un genio matemático, que bueno, las malas lenguas dicen que renuncia a la universidad. Sí, o sea, un genio matemático que antes de los 30 años ya es profesor asistente en Harvard, ¿no? Que de hecho su tesis de doctorado era tan compleja que solamente 4 personas en los Estados Unidos en los años 60 pudieron. Exactamente, entonces de un momento a otro pierde la noción y se va a vivir a las montañas, y entonces empieza a desarrollar una serie de... un manifiesto incluso tiene, ¿verdad? Donde hace acusaciones pues muy directas a la tecnología. Tal vez por las implicaciones éticas que dices. Exacto. Porque a lo mejor él sí pensó de qué es todo esto. Sí, y entonces, y claro, y este es, o sea, Elona Bomber creo que es un ejemplo como llevado a la hiperbolización. Hay una novela muy buena que se llama El Camino de Ida, o El Camino de Aida, de Ricardo Piglia, donde se habla de eso, porque bueno, Elona Bomber fue un caso muy famoso, porque durante muchos años él mandaba cartas bomba a profesores en universidades norteamericanas, con el firme propósito de asesinarlos, porque eran profesores que estaban trabajando en justamente mejoras. Exactamente, entonces... Yo creo que, claro, es un ejemplo, no es el mejor ejemplo si tú quieres, o a lo mejor sí es el mejor ejemplo para hablar, porque finalmente también es una idea de genio, ¿no? Pero llevado al extremo. Entonces, la cuestión como ética de la ciencia me parece importante. Yo no había considerado lo que decía Irving, que sí, porque en algún momento, por ejemplo, cuando hablan de Grothendieck, que también ese chisme está bueno, hay un matemático japonés, no recuerdo el apellido. Tampoco. Que publica en su blog personal, en un blog personal. Ni siquiera en publicaciones de renombre ni nada. Un discípulo de Grothendieck en Japón que dice, ya resolví el problema, que hasta el día de hoy, y bueno, y finalmente después de que publica, elimina la publicación, no hacen un congreso internacional, ¿no? Y finalmente, muy a lo Bartleby, ¿no? Este matemático, igual que Grothendieck, decide no asistir, pues justamente a explicar, porque dicen es tan compleja la solución o la propuesta que ni siquiera los propios matemáticos lo entienden, ¿no? Sí. Entonces, esto me hace pensar que ¿cuáles son los alcances, justo del lenguaje y la comunicación aquí? Por un lado, y por otro, justo, creo que la idea de genio que suena súper maquillada en estos casos, o sea, es que suena muy bonito Heisenberg viendo las olas, ¿no? Y soñando con su alumna. Pero también yo pienso en Elona Bomber, escondido en su cabaña, ¿sí me explico? Creo que son dos caras de la misma moneda, si me apuras, ¿no? O de manera muy similar, muy simbólica además. Sí, qué interesante que la batuta haya justo escogido a estas personas también, ¿no? Niels Bohr, como el grande, ¿no? Heisenberg, por su relación con Niels Bohr. Sí, y qué interesante que está este gran ausente que sería la cuestión de la generación espontánea de la genialidad, ¿no? O sea, que faltaría ver todo el contexto que produce a alguien queriendo ser esa persona que cambie el rumbo de la humanidad. ¿Por qué? Porque siento que la cultura europea está llena de esos ejemplos. Porque ellos, bueno, estoy hablando, cuando digo Europa, básicamente me refiero a Inglaterra, Alemania y Francia. Perdonen, Italia, España, Suecia, bueno, Suecia también. Sí, Alemania, Inglaterra, Francia, y pondríamos también un poquito de Suecia ahí, por el premio Nobel y todas estas cosas. Nada más veamos el premio Nobel. Es un premio a quien ha cambiado el rumbo de la humanidad. Entonces, ¿y dónde nació? O sea, ¿ustedes creen que el premio Nobel de repente apareció porque 3 personas estaban chupando y se les ocurrió? No.
Europa tiene sueños de grandeza culturalmente, ¿me entienden? Ellos creen que van a llevar el rumbo de la humanidad a donde quieran llevarlo. Todas las novelas de ciencia ficción, etcétera, son de ahí la mayoría, ¿sabes? Hay un gran escritor que, no manches, es el mejor cuento que he leído en mi vida, por sobre tu Borges. Se llama Story of Your Life, la historia de tu vida. Es un cuento de ciencia ficción, escrita por un gringo, pero, mira, está ahí el libro de Dunas. Pero, déjenme acordar de lo que estaba hablando. Fui con esto de sí, Story of Your Life. Pero el autor es de origen, me parece que chino, Ted Chiang. Y la novela no para nada plantea estos problemas de resolver la humanidad. Es una historia de una mamá hablándole a su hija y explicándole por qué ella, sabiendo que su hija va a morir, aún así decide que suceda, que va a morir. Es una obra bellísima. Pero lo que quiero decir con esto es volvemos al tema de la representación. ¿Cómo se representa lo que en una cultura dada llamaría genio, lo que llamaría humanidad y lo que llamaría ciencia? Esas tres palabras juntas, combinadas, es porque hay lugares de representación. Porque si nos acordamos bien, público en general, los alemanes pusieron en un pedestal a los griegos. Y ahorita estoy leyendo una novela, pero no me lo leí. Algo que acabo de leer hace que un par de días. Los griegos siguen estando en un pedestal en la cultura europea. Entonces, como los griegos los europeos, alemanes, estamos hablando de alemán, principalmente alemanes, ponen a los europeos, a los griegos como, ¿sabes? De ahí viene nuestro deseo de grandeza, de ahí venimos, ahí vamos a ser los más grandes. Pues yo veo las migajas, O sea, yo puedo seguir las migajas de Hansel y Gretel hasta Grecia, ¿sabes? Con esta promesa de grandilocuente, que es en realidad imperial. Todos los imperios la tienen, los chinos también la tienen, no estoy diciendo que no. Toda mentalidad imperial tiene esto, no sé. O sea, que no es espontáneo, ¿no? Al contrario, y sí estaría chido, Benja, hablar de una bomba, por ejemplo, el mismo Einstein, que pues era un pacifista. Oppenheimer, anunciado y todo, pero... Sí, que no se volvió loco el Einstein, ¿no? O sea, no, estos delirios no le tocaron a él porque era ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en su forma de ver el mundo, no? Y seguramente habrá más que... mira, yo conozco uno, Shinji Nakamura, creo que se llama Shinji, no. Kenji Nakamura, que fue el que inventó, el que descubrió cómo hacer la luz LED azul, que cambió la humanidad, porque los focos blancos, la luz blanca, ahora ha reducido las emisiones de carbono al 40% nomás, ¿no? Entonces, es japonés, no tiene estas cuestiones de grandeza, y el cuate no se volvió loco ni nada, trabaja en una empresa, sigue siendo hasta cierto punto un empleado en una empresa, vive con una vida bastante estoica, etc. O sea que estaría interesante ver un libro que aborde ahora esta otra parte, ¿no? Sí, bueno, volver con esto, ¿no? O sea, destacar que esta figura, esta representación muy idealizada del genio que es espontánea, pues habría que cuestionarla, ¿no? Insistiendo en que pues hay toda una configuración geopolítica, económica, que produce a los genios, o lo que se considera como genio, ¿no? Entonces, el caso de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos capta toda su recurso humano, su intelectualidad, pues haciendo redadas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, en todo el mundo, ¿no? Sí. Y ofreciéndoles pues lo que no, en muchos países pues no podría, no tendrían para generar sus ideas, sus conocimientos y demás, ¿no? Entonces insistir en esto. Y ahorita que Benjamín hablaba sobre Prometeo, recordé esta novela de Frankenstein, ¿no?
que su subtítulo Ajá. es El moderno Prometeo, ¿no? Sí. Entonces, dice, a lo mejor sería interesante leer Frankenstein en contraposición a esta obra de Labatut, ¿no? Justamente para evidenciar o para generar ahí, a partir de esa tensión, los problemas éticos que implica o que pueden implicar el hacerse o no hacerse responsable de su propio del conocimiento, ¿no? De lo que están generando. Sí. Porque insisto, ¿no? En la novela pues no está, o sea, parece que estos autores, pues la cuestión de la ética y sus implicaciones, la implicación de todo su conocimiento científico, pues les viene sobrando, o sea, no está presente, ¿no? Como una preocupación real. Pero contraponerla justamente a esta obra de Frankenstein, bueno, que es otras intencionalidades, pero justamente hace reflexionar sobre la idea del genio y cómo esta idea del genio idealizada pues se termina desmoronando por las mismas consecuencias de su genialidad, ¿no? Que me parece Qué chido, interesante. sí, paradójico, igualmente como lo de Fritz Haber, regresando un poco, ¿no? O sea, el ciclón o el cianuro fue su Frankenstein, ¿no? Su monstruo. Quería mencionar una cosa de lo que estás diciendo, porque sí le hacen esa pregunta en una entrevista a Benjamin Labatut, porque se refieren principalmente al inicio de Maniac, la otra novela, que no me acuerdo cómo se llama el científico, que mata a su hijo Sí. y luego se suicida. Le preguntan sobre las consecuencias éticas, o por qué no están planteadas, y el Benjamín se ofende y dice, no, la novela no sé qué, o sea, como tratando de defender que no tiene que ver con la ética, y eso es un síntoma, ¿no? Un síntoma también. Sí, bueno, y un poco para creo que deberíamos dedicar otro episodio para hablar justo la otra cara de la moneda, ¿no? Sí. Esta otra posibilidad, porque fíjense, las grandes obras, comillas, de la literatura europea del siglo XX, yo pensaba en Wasteland, el gran poema de Eliot, y novelas como el Ulises, tienen en común dos cosas. Una, son obras escritas en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso hay que revisar Y por qué hay. Exactamente. Y si me apuran, o sea, pienso justo, ¿por qué la gran producción científica, artística o cultural tiene que ser en momentos de crisis? Porque además parece que hay como una idealización de la crisis, ¿no? Entonces, y yo pienso, por ejemplo, en otra, es una novela extraordinaria, muy poco leída, se llama La muerte de Virgilio, de Hermann Broch. Sí, ¿no? Que básicamente es una novela que no pasa nada. Eso es las últimas horas del gran poeta Virgilio, ¿no? Que muere de fiebre y básicamente es el idilio, ¿no? De cómo está agonizando. O sea, a lo que quiero llegar es, sí pareciera haber durante ciertos momentos y ciertos puntos, sobre todo de la creación artística, que es la que conozco o conocemos más a fondo, ¿no? Esta crítica como a los héroes. Por ejemplo, James Joyce tiene una frase que se me hace muy conmovedora, que dice, patria es una palabra muy innecesaria, ¿no? Para mí mi patria es mi biblioteca, ¿no? O sea, ¿quién dice? James Joyce. Y otra cosa que tienen en común, bueno, al menos Joyce la tiene, es la crítica al nacionalismo, a los nacionalismos, ¿no? Que ya viene siendo más abierta. Entonces, bueno, para ir como cerrando un poco, creo que es un tema que nos da para mucho. Sí habría que cuestionar, porque bueno, justo también lo que pensaba es, si bien es cierto que a mí me encantó Un verdor terrible como objeto literario, también creo que es si me apuran, es un texto escrito bajo una visión muy europea, ¿no? Que también, bueno, no sé por qué alguien decía, ¿no? Por ahí decía, los mejores novelistas, los mejores escritores casi siempre son los malos, no son conservadores, o no se meten en esos terrenos farragosos de una crítica hacia la ética, pero Borges, ¿no? Son fachos y son Borges, Faulkner, ¿no? Yo creo que Labatut sí sigue un poco esta línea, si me apuran. O sea, sí, ¿no? Entonces, pues nada, Irving, para acabar de cerrar la pinza un poco, o para abrir un poco más la conversación en el futuro, sí. ¿Qué podemos esperar o cómo podríamos dar esta otra mirada? No, muy, muy interesante la coyuntura de los años del 900 al 920. Esa coyuntura
está muy interesante ahora que lo veo, porque hay una constante en el espíritu de trascendencia de toda Europa, tanto la Europa judía como la católica, como la... O sea, acabo de ver que hay algo ahí, ¿me entiendes? Hay una especie de vórtice que está generando toda una especie de huracán que es el orden que vivimos ahora. Bueno, ya venía en el colonialismo, ¿no? Pero aquí fue científico. En el colonialismo fue económico, el vórtice. Aquí sería científico. Está muy interesante porque todos tienen esta grandeza de escribir el Ulises, escribir T.S. Eliot, la obra los cantos pisanos de Ezra Pound, o el mismo Faulkner con su Absalón, o sea, John Dos Passos con su Manhattan Transfer. Algo está pasando en los años 20 del siglo pasado, que todo era monumental. Esa es la clave de la modernidad. Yo la modernidad, si cierro los ojos y me la imagino plásticamente, o sea, arquitectónicamente, la veo como un masacote, un pedazo de cemento enorme, ¿me entienden? Así la pienso. Si me dicen modernidad, siempre la imagino gorda, gruesa. Y todas estas novelas tienen esa constante también, y todos estos descubrimientos también. O sea, hay algo en esos 20 años que produjo toda esta neurosis, digamos, cultural, ¿no? Yo me quedaría con eso y a ver si podemos desarrollar más esa idea. Bueno, ya nada más para cerrar, pues recomendarles ver la lectura, una obra que se disfruta mucho y que es amena, ¿no? Más allá de todas lo complejo que pues, es todo eso del mundo de la física, de las matemáticas, el mundo neófito en esos temas, pues bueno, lo atrapa, ¿no? Lo atrapa en la lectura del texto. No, bueno, ahorita que hablaban ya nada más cerrando, planteaba cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la figura del genio en el arte, en la literatura y la ciencia, ¿no? Porque al final de cuentas, la física, pues parece que estos grandes descubrimientos y desarrollos técnicos, tecnológicos, científicos, pues sí han tenido como implicaciones para la humanidad, ¿no? Pensemos, pues bueno, el gas ciclón, por ejemplo, la bomba atómica, y bueno, todo lo que ahora tenemos, ¿no? La inteligencia artificial, pues, la telefonía celular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso me hace cuestionar, o sea, la literatura, por ejemplo, en el arte, la pintura, la música, no ha tenido las mismas implicaciones, ¿no? El desarrollo de estas grandes obras geniales. Entonces, ¿cuál es el papel? O sea, ¿qué papel están jugando, ¿no? Dentro de pues, el desarrollo del conocimiento, digamos, humano? ¿Cuáles son las consecuencias que también este tipo de creación, digamos, insisto, artística, que se apega a esta genialidad, está teniendo, ¿no? A lo mejor habría que reflexionar en eso, ¿no? También. Y pues así. No, queda abierto el debate. Tenemos por ahí varios inconclusos, ¿verdad? Pero... Sí, porque yo quisiera, o sea, pero sería larguísimo, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con esa pregunta de Roberto, porque sí, yo también la he pensado muchísimo. De hecho, pues esa es la pregunta cuando das clases en literatura, pues es, ¿y para qué sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? Igual el fútbol, ¿para qué me sirve, no? Y el fútbol tiene consecuencias económicas, políticas, coloniales, un montón de cosas. La literatura también, ¿no? Pero luego, o sea, hay que Pues bien, nos quedamos con ganas de otra reta. Sí, otra, ¿no? Otra, claro que sí, obvio. Agradeciendo a Cafetería Maca en Cuernavaca, Morelos, que nos abre las puertas siempre de manera muy calurosa. Por favor, sigan siguiéndonos, manita arriba. Nos vemos en el próximo episodio. Siempre es un placer. Hasta luego. Chao.